Hoy estaremos continuando con una línea de temas que hemos estado comenzando y vamos a estar hablando más directamente de un tema que fue de los que más habló el Señor Jesús. Esto es de la existencia o de la realidad que sucede en la vida del hombre después de la muerte. La vida después de la muerte es lo que estaremos hablando, y vamos a entrar en un tema, verdad, muy exclusivo de lo que es el infierno, de lo que dice la Biblia. Es un tema de los que más habló el Señor Jesús en la Biblia. El Señor Jesús habló más del tema del infierno aún que del mismo cielo. Es un tema muy resaltante en la Biblia y necesitamos conocerlo, entenderlo, asimilarlo y prepararnos para no ir a un lugar como estos. Y hoy quiero hablarle, preparando el camino hacia este tema más a fondo. Hoy quiero, verdad, hablarle de lo que es la muerte eterna. Es lo que estaremos hablando, y para ello comenzamos con esta escritura que encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 23, y aquí nos internamos en la meditación de la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23, leemos lo que dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, y así avanzamos en nuestro tema. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Diga un amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Meditamos en este tema al cual hemos titulado la muerte eterna, y precisamente miramos que Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado sabe pagar bien a aquellos que le sirven, a aquellos que trabajan para él, y dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado siempre tiene una paga, tiene una consecuencia. Siempre la ha tenido y siempre la tendrá. La tuvo desde un principio y la tendrá hasta un final. Y la paga de lo que es este acto del pecado, dice la Escritura que es muerte. Así lo describe la palabra del Señor, y debemos de estar conscientes nosotros de esta realidad. Debemos de estar conscientes que la primera muerte, o el primer aspecto de muerte que entró a la tierra, fue lo que es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera forma de muerte que experimentaron fue lo que es la separación de Dios. Ya no hubo relación, ya no hubo comunión con Dios. El hombre fue separado de Dios, apartado de Dios, sin relación, sin comunión con Dios. Fue la primera clase de muerte que experimentaron. Pero aquí nos dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no tenemos por qué conformarnos con lo que es recibir la paga del pecado, que es la muerte, sino que podemos recibir el regalo de Dios, la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la buena noticia, para no quedarnos simplemente con una mala noticia de que hay una paga por el pecado, sino que también hay una recompensa, un regalo, una bendición por creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y esta es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, una de las palabras que mejor describen el castigo total del pecado, la consecuencia total del pecado, o la paga completa del pecado, es la palabra muerte. La palabra muerte describe en su totalidad el castigo total del pecado, la paga total del pecado o por el pecado, la consecuencia total del pecado, que viene siendo la muerte. Muerte solamente significa separación, ya que el mundo secular entiende la muerte como el fin de las cosas, como el fin de la existencia del ser humano, y se piensa y se dice: cuando la persona muere, ahí es el fin de todo, ahí termina la existencia del ser humano. Es una falsa interpretación de la palabra muerte, es un concepto equivocado de lo que significa la palabra muerte. La palabra muerte delante de Dios jamás ha significado lo que es el fin de la existencia de una persona
persona solamente ha significado la separación. Es lo único que significa. Muerte solo significa separación. Muerte física es separación, muerte espiritual es separación y muerte eterna es separación. Veamos este concepto más directamente. Los tres aspectos de la muerte son la muerte física que experimenta el ser humano, la muerte espiritual y la muerte eterna. Son los tres aspectos de la muerte que debemos de conocer y de entender para poder asimilar completamente lo que esto es. La paga del pecado es la muerte. Tanto la muerte física es la paga del pecado, como la muerte espiritual es la paga del pecado, como la muerte eterna es la paga del pecado. Y la definición de cada una de estas muertes es separación. Veámoslo de esta forma. La muerte física, ¿qué es? Es la separación del cuerpo y del alma. En otras palabras, cuando el alma se desprende del cuerpo, se está separando, no está dejando de existir, no está dejando de ser, solamente se está separando el cuerpo del alma, y a esto se le llama muerte. El médico dice: y murió la persona a tal hora, tal minuto, tal día, y ahí ponen la fecha que murió, porque sus órganos dejaron de funcionar. Ya no hubo más palpitar en su corazón, ya no hubo más respirar en sus pulmones, todos sus órganos se apagaron completamente. ¿Cuándo se apagan los órganos del cuerpo? Cuando el alma deja el cuerpo, cuando el alma se separa del cuerpo. Mientras el alma está en el cuerpo, habrá algún signo vital en aquel cuerpo, pero en el instante que el alma se separa, se desprende del cuerpo, se apaga completamente el cuerpo, y es pronunciado médicamente o científicamente que aquella persona ha muerto. Y médicamente dicen: ya se acabó todo, ya dejó de ser, ya dejó de existir, porque simplemente no miran signos vitales en la persona. Pero el cuerpo ahí se queda, y el cuerpo será sepultado y se convertirá en polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Pero el alma nunca deja de ser. Fuimos creados por Dios a su imagen y a su semejanza, y una de las cualidades de la imagen de Dios es que somos eternos como nuestro Dios. Tuvimos un principio, pero no tendremos un fin. Comenzamos cuando nacimos, comenzamos cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre, pero no tendremos un fin a nuestra existencia. Fuimos creados por Dios para vivir toda una eternidad. Nuestra existencia no termina en nuestros cortos días en esta tierra. Y digo cortos días porque aunque un hombre viva 70, 80, 90, 100 años, son cortos días, se van rápido. Hay una realidad de una eternidad después de esta vida en este cuerpo, y esa eternidad la pasaremos o en la gloria de Dios o en el tormento eterno, dependiendo si recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, o lo rechazamos en esta tierra. Eso es lo que determinará nuestra eternidad. La gente piensa que al llegar o lo que determinará si pasará su eternidad en la gloria de Dios o en el tormento eterno, que eso será determinado después de que muera. Pero nunca es determinado después de que uno muere dónde pasará la eternidad. Es determinado dónde pasará uno la eternidad antes de que uno muera. En esta vida, en esta tierra, la Biblia dice: mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida podemos creer en el Señor, podemos arrepentirnos, podemos consagrarnos, podemos entregarnos al Señor. Pero una vez que el hombre muere, ya no hay esperanza. La Biblia dice que después de la muerte, lo que el hombre hizo, lo hizo. Lo que ya no hizo, no lo podrá hacer, y ya estará destinado su lugar para una eternidad. Cuando nosotros estamos en esta vida y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Aleluya. Ahí hacemos una reservación para que cuando partamos de esta tierra y crucemos el umbral de la muerte, pasando del tiempo a la eternidad, pasando de lo material a lo espiritual, pasando del tiempo a lo eterno, desprendiéndose nuestra alma de nuestro cuerpo, ahí entonces cuando vamos a dar cuentas al Señor, la Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En otras palabras, vamos a dar cuentas a Dios, y lo primero que ha de suceder es que dice la palabra que cuando el hombre muere, nos presentaremos delante de Dios. Los libros serán abiertos. El primer libro que es abierto
abierto es el libro de la vida. Si el nombre de la persona está escrito en el libro de la vida, entonces el Señor le dirá: pasa, siervo fiel, por cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Ahí será el momento más glorioso, el regocijo más grande de un ser humano, de una persona, oír esas palabras del Señor que diga: pasa, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Será un regocijo inigualable. Pero a los otros les dirá, cuando no se encuentre el nombre escrito de la persona en el libro de la vida, dice que les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ya no habrá salida, ya no habrá escapatoria, ya no habrá oportunidad, ya no habrá misericordia. La misericordia está hoy en día, la gracia está hoy en día, el favor de Dios está hoy en día. Los brazos de Jesús aún están abiertos hoy en día para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre se arrepienta de sus pecados, para que el hombre se prepare y haga su reservación en la gloria de Dios. ¿Cómo hago mi reservación en la gloria de Dios, hermano? Recibiendo a Jesús como mi único y suficiente Salvador, arrepintiéndome de mis pecados, siendo lavado y limpiado por la sangre de Jesús, y de esta manera mi nombre escribiéndose en el libro de la vida. De esa manera, desde que yo voy a partir de esta tierra, tengo esperanza, tengo confianza, tengo seguridad de que para mí el vivir es Cristo y el morir no es una pérdida, es una ganancia para la gloria y la honra del Señor. Es un triunfo, es una victoria, no es una pérdida. Ese es lo que le espera al Hijo de Dios después de la muerte. O sea, cuando hay esa separación entre el cuerpo físico y el alma, ya estaremos ampliando y entrando más ampliamente de lo que le sucede al alma y de lo que pasa en este proceso. Pero primeramente estamos hablando de lo que es la paga del pecado, es la muerte. Entonces, muerte a los ojos de Dios es separación. Se separa el cuerpo del alma y el alma va para vivir una eternidad. Va a ver si su nombre está escrito en el libro de la vida, y si su nombre está escrito en el libro de la vida, el Señor le dirá: pasa, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahí miramos esa entrada a la presencia de Dios por una eternidad de aquella alma. Mientras que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? Simplemente le dirá: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Y aquellas personas dirán: pero Dios mío, buscarán justificarse, pero yo ayudé a mucha gente, yo hice buenas obras, yo hice tantas cosas, yo tenía mi religión, yo hacía aquí y hacía allá. Pero de nada sirven las obras que hagamos si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida. La Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, es un regalo de Dios, es la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Es el regalo que Dios nos otorga al creer en Él, al creer en su sacrificio. Ese es el regalo maravilloso que tenemos de parte de Dios, y es lo que nos da la entrada a la gloria de Dios. Nadie puede ser justificado por buenas obras, por bien que se porte, por muchas cosas buenas que trate de hacer. Jamás serán suficientes para merecer su entrada en el reino de Dios, en la gloria de Dios. Jamás será merecedor por las obras que haga de entrar a la presencia de Dios. Solamente la sangre de Jesús tiene el poder para darnos acceso a esa gloria preciosa, a esa presencia. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida. Esa es la vida en Cristo. El que quiere seguir su propio camino terminará en el infierno. El que quiere vivir la vida a su propia manera terminará en el infierno. El que quiere abrazar su propia verdad, ese terminará en el infierno. Pero aquel que sigue a Cristo sabe que la verdad absoluta es Cristo, el camino verdadero es Cristo, la vida auténtica es Cristo Jesús, y no hay otra manera de llegar a la gloria de Dios. Aleluya. Amén, mis hermanos. Avanzamos en nuestro tema. Entonces, el primer aspecto de muerte es la muerte física, que es la separación entre el cuerpo y el alma. La segunda clase de muerte
que podemos mirar en la Escritura es la muerte espiritual, que entró desde un principio con Adán y Eva al desobedecer, al comer del fruto prohibido, y al pecar comiendo del fruto prohibido. El pecado produjo la muerte, y fue la muerte espiritual. Significa la separación entre el hombre y Dios, la separación entre Adán y Eva con su Dios. Ya no hubo relación, ya no hubo comunión con Dios, hubo una separación, y el hombre estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. El hombre siguió viviendo de esta manera. El hombre nace muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo sabemos eso? Porque el salmista lo dice claramente: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya desde que vengo a ser concebido, ya traigo el pecado integrado en mi vida, en mi ser. En pecado soy concebido y me desarrollo en pecado soy formado. Entonces ya la muerte espiritual viene a tener efecto en toda la descendencia de Adán y de Eva, y para pasar de muerte a vida necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor, necesitamos a alguien que tenga poder para volvernos a dar vida. Adán no tenía ese poder. La Biblia dice que el primer Adán era una alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo Jesús el Señor, es espíritu vivificante. Él no solamente es un alma que vive, es espíritu que da vida, es espíritu que renueva, espíritu que restaura, espíritu que salva. Él es el que viene a restaurar la vida del hombre y a volver la conexión entre Dios y el hombre, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Él es el único que nos conecta de regreso a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Limpia nuestros pecados con su sangre, nos cambia, nos redime, nos trae a su camino, nos enseña una verdad, nos enseña una forma diferente de vivir, y ahora comenzamos a caminar con una relación con Dios. Se vuelve a restaurar la conexión, y entonces ya el hombre no está muerto espiritualmente, sino que ahora tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios, el gozo de Dios, el amor de Dios. Todo lo que es Dios ahora está dentro de nosotros, porque en Cristo encontramos vida eterna, encontramos un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No vamos a conformarnos con la paga del pecado, vamos a abrazar la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué conformarnos con la paga del pecado y sufrir las consecuencias en esta tierra y sufrir las consecuencias en la eternidad? ¿Por qué conformarnos con la paga del pecado si el Señor ha abierto una solución? Y Él dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué no aprovechar, por qué no apropiarnos de esa dádiva, de ese regalo, de ese sacrificio, de esa obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, para pasar de muerte a vida, para tener la vida espiritual y no vivir una vida física, pero muertos espiritualmente, separados de Dios, apartados de Dios, ajenos a la vida de Dios, viviendo muertos en delitos y pecados y apartados de la voluntad de Dios? Dios quiere que volvamos. Dios quiere que mientras tengamos vida física, aprovechemos esa vida física para volvernos a Dios, y para que de esta manera pasemos de muerte espiritual a vida espiritual, a que tengamos vida, ya no estemos separados de Dios. Recuerde, muerte significa separado, separación. La muerte física separa el alma del cuerpo. La muerte espiritual separa al hombre de Dios, sin comunión, sin relación. Pero ¿qué pasa si el hombre muere estando muerto espiritualmente, separado de Dios en esta vida, en esta tierra? Y así lo encuentra la muerte, y así termina separándose su alma de su cuerpo. ¿Qué le espera a aquella persona? Esto es lo que le espera a la persona: la muerte eterna. La muerte eterna significa la separación por una eternidad de Dios y del hombre. La separación total, completa y final del hombre con Dios. La separación completa, la separación total y la separación final entre el hombre y Dios, donde el hombre será lanzado al lago de fuego,
y ahí pasará una eternidad donde no hay salida, donde no hay solución, donde no hay esperanza. Entonces esa separación total, esa separación final, esa separación completa, la Biblia le llama la muerte eterna. Ya no solamente es una muerte física. La muerte física no es un problema. La muerte física, solamente el que cree en Cristo en verdad no muere, o sea, no deja de existir. Solo se separa, se desprende del cuerpo y pasa de vida a vida eterna en la presencia de Dios. No tiene ninguna pérdida, pasa a un regocijo, pasa a un triunfo, pasa a una victoria. Pero ¿qué será del hombre que muere físicamente estando muerto espiritualmente, estando separado de Dios, estando en pecado, estando sin relación, sin comunión con Dios? Cuando muere esta persona, lo único que le espera es la muerte eterna. Es la separación completa, es la separación total, es la separación final del hombre con Dios. ¿Dónde pasará el hombre esa separación? En el tormento eterno, en el lago de fuego. Esa es la muerte eterna, y de eso es de lo que le quiero hablar en esta mañana, un poquito más ampliamente, introduciéndonos al tema, verdad, más abiertamente de lo que es el infierno, lo que habrá en la eternidad. Veamos qué más nos dice la palabra acerca de esta muerte. Lucas capítulo 12, versículo 4 en adelante. Mas os digo, amigos míos, no temáis los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios está mostrando y está hablando en este pasaje de la muerte, y habla de la muerte física y habla de la muerte eterna. Cuando habla primeramente de la muerte física, ¿qué nos dice el Señor Jesús acerca de la muerte física? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, no teman, dice, a la muerte física. Sea que puedan morir porque alguien les quitó la vida, porque alguien los asesinó, porque alguien, verdad, vino y les quitó la vida de alguna manera, accidentalmente o a propósito. Dice, no tengan tanto miedo de eso. ¿Por qué razón el Señor nos dice que no temamos a la muerte o a la muerte física o a los que pueden matar el cuerpo? Dice, porque después de hacer eso, nada más pueden hacer. O sea, lo más que te puede hacer alguien es quitarte la vida. Es lo más que puede llegar a ser. Y una vez que ya estoy muerto, o sea que ya me quitaron la vida físicamente, ¿qué más me pueden hacer? Nada más me pueden hacer. ¿Qué le pueden hacer ya a mi cuerpo? Pues nada, o le hagan lo que le hagan, ya ni siquiera siento, ya ni siquiera percibo, ¿verdad? Si me golpean, si me cortan, si me queman, si me hacen lo que me hagan, ya no percibo. ¿Por qué razón? Porque ya estoy muerto. O sea, mi cuerpo está inerto, mi alma se separó, se desprendió de ese cuerpo, mi alma ya está con el Señor. Así que ¿de qué tengo que temer? No hay nada de lo que deba de temer. Dice el Señor, no le temas a la muerte física. Ese es el consejo de la palabra. El mundo entero se despavora, se preocupa, se turba ante lo que es la amenaza de la muerte física. Es el enemigo más temible del hombre, de la humanidad. No hay otro enemigo tan terrible como la muerte, a quien le tema tanto el hombre. El hombre se puede enfrentar a muchas cosas, pero enfrentarse a la muerte, la Biblia dice que contra la muerte no hay armas que pueda uno usar para pelear contra ella. Se enfrenta uno usando la ciencia, y la ciencia se mira limitada.
Porque qué persona, ¿verdad?, por rica, por millonaria que sea, puede vencer la muerte cuando Dios dice ya. No importa que sea el más rico del mundo entero, no importa que tenga las mansiones más grandes, no importa que sea el más inteligente y el más intelectual. Si Dios dice se acabó tu tiempo, no puedes hacerle frente a la muerte. Se acabó, se cortó el tiempo y la persona tendrá que pasar de esta tierra a la eternidad. Así que se siente inútil, se siente impotente la persona. Mi riqueza no me puede salvar de la muerte, mi sabiduría no me puede salvar, mis grandes estudios no me pueden salvar, mis grandes logros en este mundo no me pueden salvar. Solamente hay uno que me puede salvar, el Dios de los cielos, el Cristo de la gloria. Él es el único que venció la muerte, que triunfó sobre la muerte, que tiene la respuesta sobre la muerte. Él es el único que tiene el poder para vencer la muerte. Así que a Él me voy a pegar, a Él voy a clamar, a Él voy a buscar, porque solo Él ha vencido la muerte. Fuera de Él nadie ha podido ni podrá vencer la muerte, por así decirlo. Entonces el que está con Cristo vence de esta manera, triunfa. Y el Señor nos da el consejo: no temáis a los que matan el cuerpo, pues después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Quién es este del que habla la Biblia? El Dios de los cielos, ¿verdad? Él es el único primeramente que tiene poder para quitar la vida. Él es el que da la vida y Él es el que quita la vida. Él es el que tiene el poder para extenderte un poquito más la vida, o Él es el que determina si antes de que fuese tu tiempo, en ocasiones le quita la vida a una persona, porque así lo miramos en la palabra, que Dios lo ha hecho en diferentes ocasiones. Ha habido hombres temerosos de Dios a quienes Dios les ha extendido la vida un poco más de lo que deberían de haber vivido, y hay personas a quien se les ha cortado la vida un poco menos de lo que deberían de haber vivido. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios en el que le extiende la vida, y en el otro muchas veces hay depravación y la muerte llega más pronto de lo que debería. Por eso la palabra habla desde muy temprano a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, para que seas bendecido por Dios, para que tengas larga vida, para que seas bendecido, porque es el primer mandamiento con promesa de Dios. Y cuando honramos a nuestros padres, honramos a Dios, aprendemos a honrar a nuestras autoridades, y entonces la vida, dice Dios, se nos alarga. Dios nos promete darnos un poquito más de vida, de días en esta tierra. Pero dice el Señor, al final de cuentas, no le tengan tanto miedo a la muerte, al morir, o a los que matan el cuerpo, pues después de esto nada pueden hacer. Pero tengan temor a Dios, aquel que tiene poder para primeramente quitar la vida y después para echar el alma en el infierno. Sí os digo, a este temed. Entonces no debemos de tener temor a la muerte física, pero sí debemos de tener temor a la muerte eterna. O sea, tener miedo, preocuparnos. La muerte física es una simple transición, es una simple separación de lo terrenal y de lo espiritual. Es un simple proceso en el que Dios nos desviste de este cuerpo terrenal para revestirnos de un cuerpo celestial. Nos desviste de lo material para darnos lo eterno. Nos desviste de lo corruptible para darnos lo incorruptible. Nos desviste de lo imperfecto para darnos lo perfecto que Él tiene preparado para nosotros. Así que la muerte física no es una amenaza para los hijos de Dios. La muerte física es una actualización donde Dios nos lleva a un nivel más alto, más hermoso, más perfecto, más lindo, más glorioso, porque ese es el plan de Dios, esa es la promesa de Dios. Entonces la muerte física, dice Dios, que no sea una amenaza para tu vida, pero ten preocupación, ten cuidado con lo que es la muerte eterna, con terminar siendo echado, dice, en el infierno. Esto significa la muerte eterna, la separación completa por una eternidad, la separación final entre Dios y el hombre. Eso es a lo que le debe de temer el hombre y de lo que debe de preocuparse, por así decirlo. ¿Y cómo le voy, y qué puedo hacer para no caer en eso? Vuelvo a repetir, la respuesta está en Cristo. Él es la solución, Él es la respuesta.
respuesta. Él es el que nos saca de este peligro. Él es el que nos impide llegar a esa situación y nos permite estar en su gloria por toda una eternidad. Amén, mis hermanos. Vea cómo sigue diciendo el versículo 6. Primeramente, en el versículo 1 dice: no teman a los que pueden matar el cuerpo. Es decir, pareciera como que Dios dice: no importa el cuerpo, no importa lo físico, eso es insignificante. No necesariamente. Dios no está diciendo que es insignificante lo físico. Dios no está diciendo que no le importa lo que te pase físicamente. Dios no está diciendo que es un Dios descuidado en lo físico. No está diciendo eso. Y en el versículo 6 y 7 lo aclara. Primero dice, ¿verdad? Simplemente no teman a la muerte física, porque ese es el proceso de todos los hombres por el que hemos de pasar, a menos que Cristo venga por nosotros antes. Pero si no, todos pasaremos por ese proceso. Pero hay algo, dice, a lo que deben de temer, y eso es a la muerte eterna, a la condenación, a ser echados en el infierno. Y el versículo 6 vuelve una vez más a reafirmar cómo Dios no solamente tiene cuidado o quiere el bien para nuestra alma, sino también tiene cuidado de nuestra misma vida en esta tierra. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Lo que está diciendo es: mira a un pajarillo lo insignificante que es. Mira lo barato que es, lo poco que cuesta un pajarillo. Sin embargo, aún esos pajarillos que uno mira ahí, ¿verdad? Volando de un lado a otro, insignificantes, ¿verdad? Aún Dios tiene cuidado de esos pequeños pajarillos, de esos insignificantes pajarillos. Aún a ellos los cuida Dios, los alimenta, los protege, los ayuda, tiene cuidado de ellos. ¿Cuánto más de nosotros?, dice el Señor. Pero pone otro ejemplo y dice en el versículo 7: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pone el ejemplo de los cabellos de nuestra cabeza. ¿Qué control y qué conocimiento tiene Dios de tu vida y de mi vida? Dice que aún los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados Dios. O sea, ¿usted sabe cuántos cabellos tiene? ¿Los ha contado alguna vez? ¿Los podría contar? Yo creo que no, ¿verdad? Comienza a contarlos y pierde la cuenta, ya se confundió y ya no sabe si era o no es. Y peor, no solamente que no sabe los que tiene el control para que no se le caigan esos cabellos que ya tiene. No, ¿verdad? Cuando menos se acuerda, deja un puño allá, deja otros cuantos allá y deja otros cuantos tirados por allá, y se le va cayendo sin que usted tenga control. Pues quiero decirle, de lo que usted no tiene control ni conocimiento, Dios tiene conocimiento y Dios tiene control. Aleluya. Lo que usted no tiene conocimiento de su propia vida, Él tiene conocimiento de ello. Lo que usted no puede controlar en su vida, Él lo puede controlar sobre su vida. Por eso dice el Señor: confíen en mí, apóyense en mí. Ustedes no tienen ni conocimiento de lo que hay en ustedes, ni control de lo que hay en ustedes. O sea, pone el ejemplo de los cabellos. No sabemos cuántos tenemos. Dios sí sabe cuántos cabellos tiene usted. Dios sí sabe si hoy ya le faltaron otros 5 cabellitos. Dios ya los descontó ahí. Ya se le cayeron cuando se bañó en la mañana, etcétera. Y Dios dice: ya llevo la cuenta y es tanto. Ya perdió otros 3, ya perdió otros 5, ¿verdad? O a lo mejor ya le nacieron otros 5, otros 10, porque también nos nace nuevo cabello. Amén. Nos da Dios ese regalo lindo. El punto es: Dios tiene conocimiento de lo que usted y yo ignoramos. No solamente de los cabellos. El cabello es algo que miramos nosotros como algo de alguna manera insignificante. O yo no sé si usted se estresa y se deprime cuando ve 2, 3 cabellitos que se le cayeron. ¿Se deprime usted? Si se deprime, necesita ayuda seriamente. Amén. Porque eso es parte de la vida y a todos nos va a pasar, y a todos nos pasa en el desarrollo continuo y real. Entonces es algo, por así decirlo, insignificante. Un cabello, pues ni modo, un cabello menos, un cabello más. Sigamos viviendo, sigamos adelante. Esa es la realidad de la vida, ¿verdad? Es como vivimos la vida. Pero ¿por qué el Señor pone el ejemplo de los cabellos? Porque aún los cabellos, que es algo insignificante para nosotros, dice Dios: yo no solamente tengo conocimiento de las cosas significativas en tu vida, sino aún de las cosas que aparentemente son insignificantes.
Dios no solamente mira y está al pendiente de tu vida en las cosas grandes y en las cosas serias y en las cosas delicadas y en las cosas valiosas y en lo que tú dices, esto es muy importante para mí. Claro que Dios tiene cuidado de esas cosas, pero no solamente de esas cosas. Dios tiene cuidado de las cosas más insignificantes que tú puedas pensar, que tú puedas decir, pero esto está tan insignificante. Cuidado de esto, que es un simple cabello, que son cosas que aún para mí humanamente son tan insignificantes. Dice Dios, yo tengo cuidado de tu vida, desde lo muy significativo hasta lo muy insignificante. Soy el Dios de cosas grandes y soy el Dios de cosas pequeñas. Ese es el Dios que soy. Te amo y tengo conocimiento de tu vida, de lo más grande y de lo más pequeño, de lo más valioso y de lo menos valioso. Tengo el conocimiento completo y tengo el cuidado completo de tu vida. Tengo el control completo de tu vida. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, ese es el Dios que nos invita a creer en Él, que nos invita a confiar en Él, que nos invita a depender de Él y a superar y a vencer todo reto que se pueda presentar en la vida, incluyendo el reto de enfrentar la misma muerte, físicamente hablando. Él nos dice, apóyate en mí, confía en mí. Tu vida estará segura en aquel que tiene conocimiento de lo que tienes y aquel que tiene el control y el cuidado de lo que tienes, aquel que te puede ayudar, aquel que te puede sostener en esta vida y en la eternidad. Confía en mí, dice Dios, apóyate en mí y yo te bendeciré de una manera sobrenatural. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta preciosa y linda mañana. Qué privilegio tener a un Dios como el que tenemos. Qué privilegio servir a un Dios como el que servimos. No es una carga, no es un enfado, es un privilegio, es un gozo, es una alegría que Dios el Todopoderoso se haya fijado en nosotros, nos haya invitado a ser parte de su pueblo, a venir a su camino, a servirle, a amarle, a conocerle, y que Él se revele a nuestra vida y nos diga la clase de Dios que es tan especial, tan específico, tan cuidadoso, tan amoroso para con nosotros. Amén. Repito, que tiene cuidado desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas, y que Él tiene el control de lo que tú y yo no tenemos control. Solamente podemos terminar preocupándonos, afanándonos, afligiéndonos, frustrándonos, y aún así no tenemos el control. Pero si clamamos a Él y le pedimos a Él, lo que está fuera de tu control sigue estando dentro del control del Dios de los cielos. Tu salud, tu vida, tus hijos, tu matrimonio, tu hogar, lo que vale mucho para ti, y aún las cosas insignificantes que pueden valer poco, aún de esas cosas Dios tiene cuidado en tu vida. Por eso es un privilegio servirle. Avancemos entonces un poquito más. Decíamos en el texto que leíamos, ¿verdad? La cuenta de nuestros cabellos y el control para que no se caigan. Es muy difícil tener conocimiento de todo lo que es nuestra vida, de los peligros, de los riesgos y de tantas cosas, pero Dios sí tiene conocimiento. Y Dios no solamente tiene conocimiento, tiene control de lo que tú y yo no tenemos control. Vayamos a la palabra, veamos un poquito más, ya que el tiempo nos está ganando, y quiero avanzar rápidamente llevándole a varios textos para que entendamos por lo menos el fundamento de lo que es la muerte eterna, y así vamos a continuar entrando más a fondo en este tema. Apocalipsis capítulo 2 versículo 11. Oiga lo que dice la palabra del Señor y avanzamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la promesa para el creyente? ¿Cuál es la promesa para los hijos de Dios? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, como lo describe la palabra de Dios, es la condenación eterna. La segunda muerte es no, la primera muerte es la muerte física, en la semejanza que está haciendo el texto. Muere uno físicamente, decía el Señor Jesús. No teman al que puede matar el cuerpo. No teman a esa separación del alma y del cuerpo. No teman a esa primera muerte.
Y no teman tampoco a la segunda muerte si están en Cristo. ¿Cuál es la segunda muerte? La condenación eterna, la separación eterna. Dijo el Señor Jesús: aquel que puede echar el alma en el infierno. Es decir, esa es la segunda muerte, el alma siendo echada en el infierno. Cuando se echa el alma en el infierno, la persona está muriendo por segunda vez. Significa, decíamos, la separación completa, la separación total y la separación final del hombre con Dios. Se separa completamente el hombre de su Dios. Esa es la segunda muerte, ser echada el alma al infierno. Entonces dice el Señor que cuando nosotros creemos en Él, peleamos la buena batalla y somos vencedores en el nombre de Jesús, porque todo el que confía en el Señor es declarado por Dios como uno que es más que vencedor en el nombre de Jesús. No somos simplemente vencedores, somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, estos vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. O sea, no habrá peligro de ser echados al lago de fuego, al infierno, de ser separados eternamente de su Dios. No habrá ese peligro. No sufrirán daño de la segunda muerte, sino que solamente la primera muerte separó el cuerpo del alma y jamás volverá a separarse esa alma de Dios. Jamás estará en riesgo esa alma. Jamás habrá peligro para esa alma. Jamás habrá dolor, jamás habrá sufrimiento, jamás habrá imperfección, jamás habrá todo lo negativo, lo malo que usted pueda pensar. Solamente habrá perfección, regocijo, gozo, alegría en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Habrá todo lo maravilloso, lo inimaginable, aleluya. Habrá todo eso precioso en la presencia de Dios. Entonces dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Si usted cree en el Señor, usted es un vencedor. Si usted se mantiene firme en el Señor, peleando la buena batalla, usted es declarado por Dios como un vencedor. Y los vencedores no sufriremos daño de la segunda muerte. Es la promesa de Dios. No habrá el peligro o el riesgo de la condenación, de la separación de Dios eternamente y para siempre. En eso nos debemos de gozar. Avancemos en nuestro tema. Apocalipsis 26, veamos cómo lo dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La bienaventuranza y la dicha. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es esa resurrección? La que esperamos nosotros. Dice la palabra que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga a levantar a su iglesia en el arrebatamiento, dice que Él viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ahí vienen desde el apóstol Pablo, desde el apóstol Pedro, desde todos aquellos siervos que caminaron con el Señor. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que estemos vivos, y si es que nosotros estamos vivos de pie, cuando Cristo venga, dice, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires y así estar siempre con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la primera resurrección. Es la resurrección que esperamos, que anhelamos. Es la resurrección no de nuestra alma, porque nuestra alma ya está con el Señor. Es la resurrección de nuestro cuerpo. Dice que Dios traerá con Jesús el alma, las almas de aquellos que creyeron en Él, y entonces el cuerpo será levantado incorruptible, glorificado, un cuerpo perfecto, para que aquella alma haga morada en ese cuerpo y reine con Cristo, reine y sea glorificado en el plan perfecto de Dios de una manera maravillosa. Bendito el nombre del Señor, de una manera gloriosa. Entonces dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sea que murió hace 2000 años como los apóstoles, o sea que murió hace 5 años o hace 1 año o el día de ayer, ¿verdad? Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que somos la iglesia del Señor, que esté viva físicamente en ese tiempo, solamente dice, no nos adelantaremos, sino que juntamente en el mismo momento seremos transformados, seremos arrebatados. No vamos a ser arrebatados así como estamos, sufriremos un proceso de transformación, porque ni carne ni sangre entrará al reino de los cielos,
cielos tiene que haber una transformación. Esto terrenal será vestido de celestial, esto corruptible de incorrupción, esto que está limitado alcanzará la perfección y seremos transformados en un cuerpo glorificado para estar con el Rey de los cielos, y no sufriremos daño de la segunda muerte. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, no tiene ningún poder. Esa segunda muerte no tendrá ningún efecto en los hijos de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Dios nos otorga un nuevo cuerpo para reinar con Cristo 1000 años. No un cuerpo de carne como este, un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, un cuerpo maravilloso. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema entonces. La segunda muerte, hablamos del tormento eterno, de la condenación eterna. Por eso nos dice la palabra, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Segunda muerte es el tormento eterno, la separación eterna del hombre y de Dios. Apocalipsis 20, 14 y 15, oiga cómo lo dice en este pasaje. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya vamos a mirar en el tema que continúa, o que continuaremos mirando, la diferencia sobre el infierno o el Hades, como le llama aquí, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, el infierno o el Hades o el Seol, el Antiguo Testamento usa la palabra Seol, el Nuevo Testamento usa la palabra Hades y usa la palabra infierno para hablar de ese lugar de tormento. Pero sea que le llamemos el Hades, sea que le llamemos el Seol, o sea que le llamemos el infierno, ese no es el destino final de las almas que serán condenadas, sino que el destino final, nos dice aquí la palabra, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que dice, esta es la muerte segunda. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El destino final de condenación es el lago de fuego. Vamos a mirar, ¿verdad?, en los temas que siguen, la diferencia entre el infierno y el lago de fuego, ya que aquí nos especifica que la misma muerte será el último enemigo que será vencido por Dios y será destruido, será echado en el lago de fuego. Ya no habrá más muerte. El Hades, el Seol, el infierno serán echados al lago de fuego, y ahí se exterminará, por así decirlo, lo que es el plan de condenación de Dios. En ese sentido, dice, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, todo el que no se halló inscrito, vuelvo a repetir, cuando el hombre muere, va a presentarse delante de Dios, y lo primero que se mira es, ¿está escrito su nombre en el libro de la vida? ¿Sí o no? No es que si tengo argumentos, no es que si tengo méritos, no es que si me porté bien, no es que si hice buenas obras, no es que si, no, nada de eso es lo que se te va a preguntar. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? Si está escrito, se te dirá, pasa al gozo de tu Señor, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si no está escrito tu nombre, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces ahí se definirá simplemente si tu nombre está escrito en el libro de la vida o no lo está. Por eso asegúrate de que en esta mañana no salgas de este lugar sin que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Si no ha sido escrito, esta mañana puede ser el momento de hacer tu reservación en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, para que puedas tener un lugar especial en la presencia de Dios. Veamos, ¿verdad? La muerte será lanzada al lago de fuego, el Hades y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Le termino con esta escritura. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí nos define completamente
el significado de esta declaración, primero habla de quiénes estarán ahí. Los cobardes. Los cobardes. Por eso la Biblia dice que se necesita valor. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Se necesita más valor para decirle sí a Cristo que para revolcarse en el pecado, que para hacer lo malo, que para quitarle la vida a una persona. Se necesita más valor para decirle a Cristo: te quiero servir, te quiero seguir y te quiero honrar con mi vida. Para eso se necesita más valor. Por eso dice: los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Todo aquel que dice: no, es que servir a Dios es muy difícil, hermano, y voy a tener que dejar esto, y es muy difícil para mí esto, esa persona está tomando el lugar de ser un cobarde delante de Dios. No tiene el valor para poder tomar una decisión firme y decirle a Cristo: te quiero servir y te quiero amar. No solamente los cobardes, los incrédulos, que eligen mejor no creer en Dios para vivir su vida a su manera, sin nada que les estorbe, sin nadie que les estorbe. No solamente los incrédulos, los abominables, el que practica toda clase de malas cosas, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y dice que es la muerte segunda. La muerte segunda es el lago de fuego que arde con fuego y azufre. En otras palabras, la separación eterna de Dios, la muerte eterna, la separación completa de Dios, la separación final de Dios en un lugar de tormento. Esa es la muerte segunda, y es de lo que Dios nos quiere impedir, es de lo que Dios nos quiere librar. Librarnos de la muerte primera no le preocupa tanto a Dios. Todos vamos a pasar por ella. Todos los hombres del ayer pasaron por la primera muerte, la separación del cuerpo y del alma. Dice Dios: no te preocupes por esa muerte. No es una amenaza para ti. No representa un peligro si has creído en mí. Solamente pasarás de vida a vida eterna. Solamente cerrarás tus ojos en esta tierra para abrirlos en la eternidad, en la presencia de Dios. Será un tiempo de ganancia y no de pérdida. Será un tiempo de regocijo y no de sufrimiento. No es una amenaza para ti la primera muerte, pero de lo que te quiero librar no es de la primera muerte. De lo que te quiero librar es de la segunda muerte, que es el tormento eterno, que es el lago de fuego, que es el lugar de sufrimiento por toda una eternidad. De eso te quiero librar. Esa es la segunda muerte. No quiero que mueras dos veces. Primero separándose tu cuerpo y tu alma, la primera muerte, y luego separándose tu alma de Dios por una eternidad en el tormento eterno, que es la muerte segunda. No quiero eso para ti, dice Dios. He venido, aunque la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el nombre del Señor. Ahí es a donde Dios nos quiere llevar.